Bien, atención a la lista, por favor. Joven Salinas, ayúdeme tomando lista, por favor. Nombre y los apellidos de los compañeros y por favor los demás responden presente. Steven Miguel, Presente. Apolo Chévez, Presente. Azúa Farfán, Briones Mieles, Presente. Vito Livini, Presente. Carlos Ponce, Presente. Chinga Morán, Presente. Chiriguaya Jaramillo, Presente. Cuello Vistín, Cordero Zamora, Presente. Fernández Contreras, Presente. Gómez Cobos, Presente. Gómez Villafuerte, Lara Bajaña, López Bajaña, Presente. Lucero Basurto, Mite Guevara, Presente. Nivelo Córdoba, Presente. Palacios Prado, Presente. Kimi Romero, Presente. Reyes Tigrero, Presente. Herrera Solórzano, Presente. Rodríguez Romero, Salazar Araujo, Presente. Salinas Castillo presente, Solórzano Yambay, Vargas Solís, Vera Pérez, Presente. Vite Mendoza, Presente. Zambrano Moreno. Presente. Ya. Joven Salinas, nómbrelos solo a los que están con falta, a ver si ya ingresaron. Azúa Farfán, Gómez Villafuerte, Presente. López, Presente. Lara Bajaña, Lucero Basurto, Rodríguez Romero, Solórzano Yambay y Vargas Solís. Bien. Me parece que habían estudiantes con evaluaciones pendientes. O si alguien ya puede dar evaluaciones de los que no dieron, avísenme para asignar.
Bien, estimados jóvenes, vamos a continuar con los temas de la unidad 6, ya que ustedes saben que al acortarse el cronograma académico, al anticiparse, pues quedaron pendientes algunos temas. Entonces, el tema de hoy está relacionado con el plagio académico, el cual constituye un delito que muchas veces puede tener repercusiones legales ya a nivel universitario, a nivel profesional. Entonces, es importante tomar en consideración algunas cosas para poder evitar esta situación. Y para eso nos ayudan muchísimo las normas APA, nos ayudan a evitar el plagio. El plagio significa copiar sin permiso ideas de otras personas, en este caso plagio intelectual. Ideas de otras personas y hacerlas pasar como si fueran mis propias ideas creadas por mí. Eso es el delito del plagio. Entonces vamos a revisar algunos conceptos clave para luego sí iniciar de lleno en esta parte, sobre todo ver qué solución tenemos ante la situación del plagio, cómo podríamos nosotros evitarlo. A ver, ahí tenemos la primera parte importante. El diccionario de la Real Academia determina que el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Entonces estamos hablando de un plagio intelectual. Se comete plagio cuando los trabajos, ideas, frases de otras personas se toman como nuestras sin que estén debidamente citadas. Ese es el punto, joven. Que una persona puede ser acusada de plagio cuando no cita lo que copia de algún lugar de internet, cuando no cita lo que copia de algún libro, porque esos escritos, esas publicaciones, esos libros, etcétera, muchas veces están respaldados por derechos de autor y muchas veces los autores sí emprenden acciones legales en contra de las personas que toman sus ideas, que toman sus creaciones intelectuales y se las roba prácticamente y las hacen pasar como si fueran propias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este delito del plagio, ya que como les decía puede traer consecuencias legales. Han habido casos, incluso ya profesionales, llegan a perder su título profesional por haber plagiado su tesis. Reciben denuncias, eso se lleva a una investigación con abogados, con jueces, y si se determina que realmente hubo plagio, muchas veces terminan quitándole el título profesional. Entonces es muy grave esta situación. Seguimos. Ojo con esto. Todo trabajo que se publica tiene un derecho a... Aquí en el Ecuador hay una institución encargada de la propiedad intelectual de las diferentes obras que se publican. En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es el encargado de hacer que constar en el registro oficial quién es el dueño, quién es el autor legítimo, original de una obra, de un libro, de algunas ideas. Entonces, por eso los autores cuando escriben un libro, van al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para que les otorguen un código de barras, un código único, a veces les dan un código QR también, donde de alguna manera es como la firma, la garantía de que esa persona es el dueño de todas las ideas que están escritas en el libro. Y si alguna persona después, sin permiso del autor y sin citar al autor, va y publica ideas de ese libro, el autor de ese libro tiene todo el derecho de denunciar y la ley va a defender al autor original de ese libro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí lo tenemos en la Ley Orgánica de Educación,
que es la ley que rige para los colegios. Está contemplada el plagio como una falta grave. El plagio, que significa copiar las ideas de otras personas sin citarle, sin el permiso ni los derechos del autor correspondiente. Eso está tipificado dentro del reglamento de la LOEI como una falta grave. Entonces, eso también puede traer sanciones. En las universidades, dependiendo de cuál sea el reglamento general interno de la universidad, puede incluso a veces representarle expulsiones de la carrera, expulsiones de la universidad, o a veces perder el título profesional que le dio la universidad. Entonces, es algo que no hay que tomar solo a la ligera, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, vamos a pedir, Doménica Zambrano, por favor, lea de uno en uno. En cada punto hace una pausa para explicar los tipos de plagio. Cuando se copia una frase o texto sin citarlo o parafrasearlo. Muy bien, esto es lo que la mayoría de estudiantes en los colegios hacen. Le manda a la maestra de biología una tarea sobre Charles Darwin, la teoría de la evolución. ¿Qué es lo que hace el estudiante o la mayoría de estudiantes? Van y copian en Google la pregunta de la tarea y lo primero que les sale, copian y pegan un documento de Word y lo envían, como si fuera tarea propia. Entonces, eso es plagio, porque está copiando. A veces copian frases, a veces copian párrafos, a veces páginas enteras y nunca citan al autor, al dueño de esas ideas originales. Entonces, eso es plagio. Porque está copiando una frase, está copiando un texto sin citarlo, sin decir quién es el autor original que creó esas ideas y sin parafrasearlo tampoco. Entonces, eso es plagio. Número 2. Cuando se copia y solo se cambian algunas palabras. En este error caen algunos estudiantes, porque dicen, profe, pero yo sí le cambié por ahí unas palabras. Yo sí le cambié una que otra palabra. Pero igual, no porque le haya cambiado una que otra palabra, quiere decir que no está obligado a citarlo. Igual, tiene que haberlo citado. Si en el mejor de los casos usted hizo una paráfrasis de un texto, igual usted tenía que haberlo citado. ¿Por qué? Porque en la paráfrasis lo que se hace es contar exactamente la misma idea central del texto, pero con otras palabras. Pero a la final de cuentas, la idea no es suya. Usted copió esa idea del autor original. Entonces hay que citarlo al autor original. Continúe, Doménico. No poner en comillas alguna palabra que usa el otro autor. Muy bien. Por eso recuerden que cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se tiene que poner comillas. A todo lo que hemos copiado textualmente de otro texto, de otro autor, hay que ponerle comillas para saber de dónde hasta dónde se copió ese texto. Y luego va el apellido, el año, la página donde se tomó la información. Siguiente, Doménico. No citar el parafraseo. Eso ya lo habíamos dicho. Acuérdense, cuando parafraseen un texto tiene que citar también. Y el último. No citar lo que se ha puesto entre comillas. Muy bien. Entonces, no solo basta poner entre comillas algo. Cuando se pone entre comillas, yo ya entiendo que lo que está escrito entre comillas lo ha copiado al pie de la letra de algún lugar. Pero eso no es suficiente. Hay que saber colocar también al autor de ese escrito. Gracias, Doménico. Aquí hay una parte importante, miren. En el caso de dibujos, retratos, mapas, etcétera, también hay que citarla. Hay que poner el nombre del autor o fuente de la cual se sacó esa imagen. La mayoría de imágenes las sacamos de Google Imágenes, ¿cierto? O hay otros sitios también donde hay fotografías, etcétera. Las copiamos y las pegamos en nuestro trabajo. Ya, pero si hacemos eso, tenemos que igualmente citar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no creamos esa imagen que está colgada ahí en internet gratuitamente. Alguien se dio el trabajo de crearla, de pintarla, de fotografiarla. Alguien lo hizo. Y por eso es que es justo y necesario reconocer el trabajo de esa persona
y establecer quién fue el autor original de ese dibujo, de ese mapa, de esa pintura. ¿Sí? Entonces no se olviden de esa parte, porque muchas veces los estudiantes piensan que las imágenes, puedo copiar cualquier imagen de internet y pegarla ahí en el trabajo y que no pasa nada. Pues no, no tanto es así. Uno tiene que saber respetar también los derechos de autor de las imágenes. Y en el segundo párrafo dice que existe el autoplagio. Esto les puede sonar nuevo a muchos de ustedes. Vamos a suponer que el joven Salinas ya está en la universidad y en el primer año de carrera el joven Salinas escribe un artículo y lo publica en una revista. Supongamos que después de 5 años el joven Salinas se va a graduar y está haciendo su tesis. Y ahí se acuerda que en el primer año de universidad él mismo redactó un artículo científico. Él puede decir, pero a ver, yo publiqué este artículo en tal revista, pero como se refiere al mismo tema de mi tesis, voy a copiar de ahí muchos párrafos. Aunque usted mismo haya redactado ese artículo, tiene que citar. En este caso le tocaría citarse a sí mismo como autor de ese trabajo. De lo contrario se cae en lo que se conoce como el autoplagio, es decir, copiarse a sí mismo. Y otra cosa, jóvenes, el sistema URCUM, que es el que mayormente utilizan las universidades para detectar el plagio, el sistema URCUM sí toma en cuenta el autoplagio. Y si usted ya publicó en alguna revista o en internet tal o cual frase, tal o cual párrafo, tales o cuales ideas, usted tiene que citar, aunque usted mismo haya sido el autor, tiene que citar. De lo contrario, URCUM lo pone como autoplagio. Y ahí se eleva su nivel, su porcentaje de similitud, y muchas veces ahí es donde le rechazan su tesis. Porque según el sistema del URCUM, máximo un trabajo solo puede tener 10% de similitud con fuentes de internet. Solo máximo el 10%. Entonces, a tener cuidado con eso, jóvenes. Esto es a nivel de la ley de educación en el colegio. Los diferentes tipos de plagio pueden ser faltas leves, graves o muy graves. Por ejemplo, una falta leve, utilizar un trabajo académico, frases exactas sin reconocer la fuente, sin reconocer al autor. Falta grave, copiar el examen de alguien por cualquier medio. Miren, es una falta grave. Y falta muy grave, incluir citas, resultados o datos inventados o modificados. Fíjense, eso también es deshonestidad académica. Que yo con tal de hacer un trabajo, por ahí me invento, aunque sea cualquier información, me invento de la nada la información y la coloco. Eso es deshonestidad académica. Y se considera una falta muy grave. Bueno, debe haber una mayor responsabilidad. Aquí están esas recomendaciones importantes. Use citas textuales para evitar los plagios. Es decir, las citas donde usted copia al pie de la letra algo, pero lo pone entre comillas. O también puede usted parafrasear el texto. ¿Qué significa parafrasear? Significa contar la idea central de ese autor, pero con sus propias palabras. Y también es bueno reflexionar sobre el tema. Es decir, que usted aporte su propia reflexión, que usted escriba sus propios puntos de vista, sus opiniones, etc. Es decir, no se dedique solo a copiar. También reflexione, lea lo que acaba de citar, emita su comentario, sus argumentos sobre el tema. Ahí va a disminuir su nivel o su riesgo de caer en plagio. Bueno, ahí termina esta parte del video. Entonces, jóvenes, con este tema, que es bien interesante porque nos va a ayudar y nos va a salvar de meternos en peligro a la hora de realizar diferentes trabajos en la universidad, vamos a ver ahora qué es la paráfrasis. Esta pequeña herramienta que nos puede ayudar a evitar el plagio siempre y cuando lo hagamos bien. A ver, entonces para ello vamos a analizar este material de aquí que habla de la paráfrasis. Muy bien. A ver, vamos a pedirle a Ramón Vera. A ver, jóvenes, enciendan las cámaras, por favor. Todos tienen que estar con la cámara encendida.
Gómez, Camilo, Alejandro, Reyes, Lara, Vera, Lucero, Andrade, Chiriguaya. Enciendan sus cámaras, por favor. Estudiante que pido que participe no responde, quedará con falta. Porque eso que dejan apagando la cámara, uno ni se sabe si están ahí o no. A ver, el joven Ramón Vera, lea por favor. ¿Cómo responder preguntas que implican lectura comprensiva? Ramón Vera, segundo llamado. Ramón Vera, tercer llamado. Bien, se dan cuenta, dejan apagando la cámara y se desaparece. Y después, ¿qué es lo que dicen? No, pero eso nunca nos explicaron, yo no supe, nunca nos enseñaron, nunca me dijeron. A ver, Steven Andrade, ¿está presente o no? Steven Andrade, segundo llamado. Steven Andrade, tercer llamado. Negativo, negativo tampoco. Y como no están aquí, pues ya quedan con falta los jóvenes. Ramón Vera y Steven Andrade. Vamos a ver, Ricardo Reyes. ¿Está presente Ricardo Reyes? Sí, dígame. A ver, lea por favor lo siguiente. A ver. Desde aquí, ¿cómo responder preguntas que implican lectura comprensiva? ¿Cómo responder preguntas que implican la lectura comprensiva? Uno de los principales desafíos de cada estudiante universitario que enfrenta diariamente es comprender la información que tiene a su disposición. La comprensión lectora es un proceso que demanda el uso de una serie de habilidades y el manejo de técnicas de estudio asociadas a ellas, que junto con las capacidades de cada persona permiten dar soluciones diversas y múltiples a los retos propuestos. De esta manera, para parafrasear, es una de las técnicas que permitirán que puedas superar aquellos retos propuestos en las distintas asignaturas de tu carrera. Muy bien, continúe por favor. ¿Qué encontrarás en esta guía de aprendizaje? Esta guía abordará la paráfrasis con su definición. Te explicará cómo se realiza, así como también encontrarás desafíos con sus objetivos solucionarios. Brevemente, la paráfrasis se refiere a explicar las ideas de un autor con palabras propias, conservando el sentido original del texto. Ya, a ver, hasta aquí una pausa. Gracias, Reyes. Dice que la paráfrasis, es decir, parafrasear un texto, consiste en explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero, perdón, pero conservando el sentido original del texto. Esta es la clave, conservar el sentido original del texto. Entonces, no tengo que cambiar la idea de fondo, la idea principal. No tengo que cambiar, tengo que conservar el sentido original del texto. Muy bien, ahora sí entramos de lleno a la paráfrasis. A ver, vamos a pedirle al joven, vamos a ver otra cámara apagada que esté por aquí. A ver, al joven Vite. ¿Está presente Vite? Nicolás Vite. Sí, aquí estoy. Ya lea por favor la paráfrasis. En general, la paráfrasis puede entenderse como A. Explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero conservando el sentido de que estás en base a la organización, la continuidad y la coherencia. B. Comunicar la idea de un autor expresándola con sus propias palabras, aunque respetando el crédito del trabajo realizado por el autor original. Continúa nomás. Entre los propósitos está A. En tomar como evidencia las ideas de otro autor, ya sea a favor o en contra, para reforzar o contrastar con nuestras propias ideas. B. Evitar el plagio, es decir, apropiarse de las ideas como autor usando las palabras exactas que usó. C. Demostrar, relevar, evidenciar de las que has comprendido la información leída en sentido o finalidad. Es útil cuando A. La cita obtiene datos, hechos, estadísticas que no requieren ser mencionados para demostrar la importancia de la información.
B, para sustentar tus propias ideas y fundamentar tu argumentación, no como sustituto de lo que quieres explicar o expresar. Debes considerar que la paráfrasis no se reduce necesariamente a la extensión del texto original, debido a que se reorganizan, se aclaran o profundizan las ideas principales y secundarias. La paráfrasis no es un resumen y menos una síntesis de la información de un texto. Muy bien, eso hay que tenerlo claro. Hay personas que confunden parafrasear con resumir o sintetizar. No, la paráfrasis, en el resumen, ¿qué es lo que hacemos en el resumen? En el resumen reducimos el tamaño de un texto porque solamente escribimos lo que consideramos más importante. Por tanto, si un texto tenía una página, yo a ese texto de una página lo puedo resumir en 4 líneas. Y esas 4 líneas más o menos por ahí tienen las ideas que yo considero más importantes. Una paráfrasis no es eso, no es resumir, mucho menos sintetizar, porque sintetizar es volverlo más pequeñito todavía ese texto. No, con la paráfrasis no necesariamente se necesita hacer más pequeño un texto. Con la paráfrasis se necesita sobre todo, como decía acá arriba, contar con las propias palabras, comunicar la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Eso es importante. Pero tengo que contar toda la idea completa del autor, solo que lo voy a hacer con mis propias palabras. Entonces no se olviden, no confundir paráfrasis con resumen o con síntesis, porque no es lo mismo. Muy bien, el parafraseo incorrecto o plagio. Cuando empleas las mismas palabras que otro autor es plagio. O cuando cambias algunas palabras por otras. Por ejemplo, hay estudiantes que solo le cambian un conector por aquí, por allá y ya se olvidan de citar al autor. Pues en ese caso la persona está cometiendo un plagio. Y vean este ejemplo para que se den cuenta que no me estoy inventando nada. Miren las consecuencias legales que puede traer el plagio. Observe esta noticia que está aquí en esta agencia de noticias internacional. Dice, candidato presidencial de Perú, dice, encara investigación por presunto plagio de tesis en España. Miren lo que es eso. Ya se graduó de una universidad en España este señor, pero ahora lo están investigando por plagio de tesis, porque seguramente copió la tesis de grado, la copió de alguna otra persona, de algún otro autor, y lo hizo pasar como si fuera suyo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, eso es grave, porque de llegarse a comprobar ese delito, la Universidad de España, ¿qué es lo que va a hacer? Seguramente le va a quitar el título a este señor. Imagínate perder el título profesional. Para obtener un título profesional se demora mínimo 5 años. 5 años de malas noches, desvelos, trabajo, cansancio y tanta cosa. Y que de la noche a la mañana venga a la universidad y te diga, no, usted copió la tesis, usted no parafraseó, usted no citó, usted no utilizó las normas APA bien y su trabajo es plagio, es copiado de. Por tanto, le quitamos el título. Eso sería una tragedia tremenda. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, jóvenes. Una vez más, insisto, el plagio puede traer graves consecuencias. Miren a nivel universitario lo que dice aquí. El plagio puede hacer que te expulsen de tu carrera universitaria. Puede ser que te destruyan de tu trabajo, destruya tu trabajo, que te expulsen de la universidad. Incluso pueden seguirte una acción legal, es decir, pueden llegarte a juicio por mentir, por engañar, por presentar un título falso, etcétera. Entonces, hay consecuencias bien graves de lo que es el plagio y no tenemos que tomarlo a la ligera, sino que tenemos que hacer siempre las cosas con mucha responsabilidad. ¿Sí? Muy bien. Esto de las carreras, jóvenes, ustedes deben saber que en la universidad cada carrera pertenece a una facultad y la suma de todas esas facultades, pues, componen una universidad. Vamos a preguntar para poner un ejemplo. Justin Salazar, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿Y a qué carrera a usted le gustaría seguir en la universidad? Criminalística. ¿Eso tiene que ver con medicina forense o no? No, es muy ¿O distinto. tiene que ver con leyes? Con leyes, ajá.
Ah, ya. Entonces, mire, por ejemplo, la criminalística es una carrera, pero esa carrera entraría a formar parte de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad. Y dentro de la Facultad de Jurisprudencia están los que estudian para ser abogados y está la carrera de criminalística. Entonces, mire, así están organizadas las universidades. Carreras, luego facultades y luego la universidad que administra todas esas facultades. Entonces, en un caso de plagio, en la universidad pueden llegar a recibir sanciones a nivel de carrera, a nivel de facultad ya mucho más amplio, o a nivel de toda la universidad. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, y siempre hagan sus trabajos bien para que nadie tenga por qué de pronto pensar en una sanción o algo así por haber plagiado algún texto. Aquí nos da 4 pasos para hacer la paráfrasis. A ver, vamos a pedirle a un estudiante que lea, por favor. A darla nivelo. Darla nivelo. ¿Sí escucha? ¿Sí me escucha? Darla nivelo. Tampoco está, creo que... Claro, el compañero Ramón dice si la puede aceptar. Dígale que no respondió, que lo llamé 4 veces y que no respondió, por eso se lo puso en sala de espera. Dígale a ver qué le responde y me cuenta a ver qué le dice. Se lo puso en sala de espera porque no respondió, apagó la cámara y se desapareció. Lo mismo el joven Andrade. A ver, la señorita Nivelo creo que también va a sala de espera porque no respondió. Dígame, profesor. Ya estado aquí presente, ¿ve? ¿Se dan cuenta? A ver, lea por favor los 4 pasos para hacer la paráfrasis. Paso 1. Lee el texto original para introducirte en el tema. Este permite iniciarte en la temática de qué se trata el texto. Paso 2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias del texto. Una idea principal expresa la esencia del mensaje del autor y determina la causa principal del desarrollo. Paso 3. Reemplaza las palabras e ideas por otras, asignando tu propia redacción. Antes de realizar este paso, es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias y buscar los significados y sinónimos de contextos. Paso 4. Lee la paráfrasis y compártela con el texto original. Al finalizar, responde esta pregunta. El nuevo escrito resguarda el sentido y coherencia original. Entonces, aquí tenemos 4 pasos para hacer una paráfrasis. Miren, en esencia, cuando hagan un parafraseo de un texto, lo que deben tratar de ver es de que no se pierda el sentido original del autor. Hay que respetar la idea original que tuvo el autor para escribir eso. Lo podemos decir con nuestras palabras, sí, eso se llama parafrasear, pero nunca cambiarle el sentido. Es decir, si el autor quiso decir azul, yo no voy a decir el autor dijo amarillo. No, pues porque yo le estoy cambiando totalmente el sentido y la verdad de la idea de ese autor. Entonces, tengamos en cuenta esto para hacer la paráfrasis. Ya, por ejemplo, miren este antiparafraseo con historia, dice. A veces se lo ha leído incluso en ciertos memes que por ahí publican en páginas de historia, de filosofía. Dice, por ejemplo, la gente bruta no sirve para nada, pero Bolívar, no podemos poner eso. Entonces escribe, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Miren el arte de la paráfrasis. Miren la esencia de la idea original de aquí, y miren que con diferentes palabras se puede parafrasear la idea de acá, de la izquierda, se la puede parafrasear con diferentes palabras, pero incluso expresarla de una manera mucho más elegante y elocuente. Entonces, de eso se trata la paráfrasis. Miren este ejemplo de aquí. El texto original dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Confucio.
La paráfrasis que dice, si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. Está diciendo el sentido original del texto. Está diciendo lo mismo, solo que con otras palabras. Bien, joven, de eso se trata de eso se trata la paráfrasis. ¿Sí? ¿La paráfrasis conserva el sentido original del texto? La respuesta es sí. ¿Mantiene la idea principal con las ideas secundarias? Sí. ¿La paráfrasis elimina la información específica detallada? No. La paráfrasis no elimina. Cuenta lo mismo, pero con otras palabras. Muy bien. Vamos a volvernos a conectar para continuar. ¿Le respondió Justín Salazar? ¿Le respondió Vera? ¿Ramón Vera? Sí, me dijo que se lo podía aceptar, es que tenía mal el internet. Yo no le había respondido. Imagínense. Bueno, nos volvemos a conectar.